Miguel Ángel Revilla tiene un innegable tirón mediático a nivel nacional. Presidente de la pequeña comunidad autónoma de Cantabria entre los años 2003 y 2011, en cambio, no consiguió los votos suficientes en las autonómicas de mayo de ese último año, de 2011, los votos suficientes de los cántabros para volver a reeditar, por lo que hubiese sido la tercera vez, su pacto de gobierno con el Partido Socialista y haber sido presidente de nuevo de Cantabria. ¿Por qué? ¿Por qué si aparición tras aparición en las televisiones nacionales cosecha aplausos cuando habla de una política desde la administración pública más justa, más humana, más legal, menos corrupta? ¿Por qué los cántabros le retiraron su apoyo? Bien, en este dossier de investigación van a ver los documentos, van a escuchar los testimonios y van a ver al propio Miguel Ángel Revilla hablar y callar también sobre sus asuntos menos brillantes de 8 años de gobierno junto al Partido Socialista. Déjenme que les presente algunos de los protagonistas de esta historia que les vamos a contar. Por cierto, alguno seguro que ya lo conocen. Empezamos por Francisco Javier López Marcano, su mano derecha de su mismo partido, Partido Regionalista, y consejero durante los 8 años de gobierno del ramo de la cultura de Cantabria. También tenemos a Ángel Agudo, Partido Socialista, consejero también durante los 8 años, las 2 legislaturas, consejero de Economía. 2 empresarios, Sergio Vélez, empresario publicista encargado de las campañas electorales del Partido de Revilla y además beneficiado desde la esfera pública con dinero público con 10 millones de euros, totalmente a dedo, sin ningún concurso público, en 1.600 facturas en esas 2 legislaturas de 2003 a 2011. Y también Pablo Sámano, otro empresario, en este caso abogado e ingeniero, también beneficiado con multitud de contratos desde la esfera del gobierno del PSOE y del PRC. Y por cierto también, el último protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España entre los años 2004 y 2011. Estos son los protagonistas, ahora ponemos el escenario y les contamos 8 años de historia resumidas en los próximos minutos. Comienza dossier de investigación. El problema mayor para algunos, por lo menos para mí y para otros, porque luego lo comentamos, la falta de baños. Como decía Chávez, dice, yo no puedo estar sin ir al baño más de 2 horas y media. Y todo el mundo que tenía, yo tengo problemas de riñón, yo me bebo todos los días 2 botellas de agua, donde estaba toda la gente gorda en esa sala y los presidentes autonómicos empezamos a echar a correr hacia los 3 baños, que había 3 baños. Yo llego corriendo el primero, detrás de mí viene Felipe González. Detrás, corriendo. También corriendo. ¿Qué pasó? No es verdad, pero es fantástico, ¿eh? Hay que reconocer que está bien traído. Felicito al presidente de Cantabria, pero juro que no lo hice al mismo tiempo que Harald de Noruega ni Aznar, ni pude establecer comparaciones odiosas. No lo hice. No. Cierro la puerta y le digo a Felipe González, está el rey de Noruega. Y dice Felipe, esto va a tardar un rato. Oye, como 3 o 4 minutos más esperando a que el rey de Noruega... Felicito al presidente de Cantabria, pero juro que no lo hice al mismo tiempo que Harald de Noruega. He traído una exclusiva, si me permites una exclusiva para la Noria. Y a mí me gustaría que el señor Revilla escuchara esto. Tenemos que hacer comprender al mundo que el pensamiento josé antoniano, adecuadamente actualizado, tiene plena vigencia en el contexto actual. Tenemos una ideología que siempre he pensado que era exportable en función, naturalmente, de una actualización del pensamiento de José Antonio. Somos una unidad de destino en lo universal. Tenemos el pleno derecho a proclamarlo, a mantener la soberanía de nuestro esquema institucional y de nuestro contenido espiritual. Puedo seguir diciéndole frases. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver esto? ¿Le suena? ¿Cómo no va a sonar? Si son palabras mías. Yo he estado en el sindicato vertical. Claro.
Yo estuve en el sindicato vertical. Señor Revilla, mire. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver que la gente lo conozca a usted? Bueno, porque usted en su biografía... Jordi, yo me temía, señor yo Revilla, pensé usted que cuenta veníamos... que luchó contra Franco. Usted era de la jerarquía de los pata negra del franquismo. ¿Es un juicio a mi persona esto o veníamos a hablar de los demás? Yo sí quiero que la gente le conozca. A mí me gustaría centrar, si es posible, el cara a cara en los temas que hemos preparado. Claro. No es una entrevista a Miguel Ángel Revilla, de verdad. No es una entrevista a Miguel Ángel Revilla. Sí, Isabel Durán tiene toda la libertad para sacar una exclusiva. Una exclusiva ¿Sabes por qué? o dos. Porque está en el libro. Porque sus opiniones a partir de aquí habrá que ver si lo hacía. Mira, esa conferencia que he sacado estaba pagada por la Guardia de Franco, los patas negras del franquismo. Yo tenía 20 y tantos años, todo el mundo ha estado... Montañés. Yo no me avergüenzo para nada. ¿Cómo que no? Si usted lo Que yo no me avergüenzo para nada de mi pasado. Desde sus orígenes, la carrera política de Miguel Ángel Revilla se ha visto rodeada por la polémica. En su reciente biografía, Revilla, políticamente incorrecto, escrita por Virginia Drake, él mismo relata que cuando estudiaba en la Universidad del País Vasco montó un sindicato subversivo y antifranquista. No obstante lo anterior, solo 5 años más tarde sería nombrado jefe del sindicato vertical franquista en Torrelavega. Eso, en el libro editado en plena democracia en 2011, no lo cuenta. 31 de mayo de 2013, el diario ABC lleva en su portada la exclusiva del informe del Tribunal de Cuentas recientemente aprobado por su pleno. Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. El órgano del Estado constata irregularidades como 202 millones de factura farmacéutica sin pagar o la creación de empresas públicas de forma descontrolada para hacer lo mismo que la matriz. Pero con esas premisas hay más posibles responsabilidades penales. Ejercicios 2008 y 2009 en el ámbito de la responsabilidad contable. Si bien es cierto, el Ministerio Fiscal ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad penal por deficiencias en la adjudicación de determinados contratos y por lo tanto se ha remitido el correspondiente testimonio a los efectos que el fiscal formuló. Solo unos días antes, Miguel Ángel Revilla restaba importancia a ese informe asegurando que se trataba de matices contables que el Tribunal de Cuentas hace todos los años a las comunidades autónomas. Bueno, desde luego no se realizan, o la normalidad no es que se realicen con la exactitud y con el nivel de gravedad que realizan esas 300 páginas el TCU, el Tribunal de Cuentas. Pero hay más, porque Revilla se queja de que ese informe le tenga un medio de comunicación y que no haya llegado a sus manos. Una cosa curiosa, porque el propio Revilla, con su firma, había realizado ya alegaciones a ese informe. No tengo ese informe del Tribunal de Cuentas. Yo cuando le tenga, haré una réplica al Tribunal de Cuentas, que es un órgano que todos los años te hace advertencias de discrepancias en la contabilidad que tú puedas llevar. Yo lo que puedo asegurar es que el Gobierno de Cantabria jamás ha tomado ninguna decisión que no tenga toda la aprobación de los órganos competentes. Y a final de año, el Tribunal de Cuentas te hace un informe y tú alegas a ese informe. Lo curioso es que no lo tenga yo y que lo tenga un periódico. Según consta en el informe que ustedes tienen, en el apartado de alegaciones, precisamente creo que es el último de los la última de las alegaciones formuladas y que tiene su entrada el día 19 de abril del 2013, quien fue expresidente del Gobierno de Cantabria formuló alegaciones y las firmó en su nombre. Lo curioso es que no lo tenga yo y que lo tenga un periódico. En casi 300 páginas de informes, el Tribunal de Cuentas pone de relieve cómo se usaban las encomiendas de gestión en la Cantabria de Revilla de forma contraria a la ley y encareciendo los servicios. El Tribunal de Cuentas analizaba también la evolución del déficit en la comunidad autónoma y apunta que en 2010 la desviación fue del 0,47%, mientras que en 2011 se elevó al 2,47%. Es un día feliz. El Gobierno de Cantabria presenta a la sociedad regional al Salvador del Racing, un hombre rico y sabio, en palabras de Miguel Ángel Revilla, que viene a poner millones y millones para quedarse con el Racing y llevarlo a lo más alto en el plano deportivo. La operación global es un acuerdo a 3 bandas. La empresa Dumbiro, del grupo Silver Eagle, propiedad de la familia Montalvo, vende el paquete mayoritario de acciones a una empresa del financiero de origen indio Ahsan Ali Syed. Acuerdo privado. Pero el Gobierno de Cantabria tiene intereses metidos en el club.
en concreto 7,7 millones de un crédito participativo, cantidad que le adeuda el equipo. Para garantizar el pago de esa cantidad, Cantur, empresa pública, tiene derecho sobre la transmisión de las acciones porque las tiene pignoradas a su favor, es decir, tiene la prenda sobre esas acciones. Ese día se firma y confirma el levantamiento del derecho sobre las acciones del Racing. Firma el presidente de Cantur y consejero entonces de Cultura, Francisco Javier López Marcano. El fútbol es el fenómeno mediático más importante de la tierra y que para Cantabria, tal como la entiende el gobierno que presido, es fundamental en la globalización de esta región infinita tener un equipo en primera división. Un empresario sobre el que hemos tomado el máximo de garantías. Yo creo que nos encontramos ante un hombre rico, pero sobre todo un hombre sabio. De que este hombre, que está aquí a mi izquierda, va a formar parte del paisaje habitual de Cantabria durante muchísimos años. Muchos más de los que yo voy a estar vivo, seguro. Va a ser una persona que se va a integrar perfectamente en esta tierra. Estoy en condiciones de afirmar que hemos acertado con este hombre, cuya solvencia el gobierno ha mirado rigurosamente. Estamos ante una persona solvente económicamente, pero sobre todo, yo creo que estamos ante un hombre sabio que viene a Cantabria para quedarse mucho tiempo, y ya veréis como dentro de muchos años este hombre será un cántabro más. Lo que se acuerda entre Zúrich y Santander es que el Racing de Alí le pase a deudar a Cantur 6,5 millones de euros, ya no 7,7. Para el pago, el gobierno tiene asegurados 500.000 euros en un pago inicial y un aval de Credit Suisse de 1,5 millones. Nada más. Yo no le he dado el consentimiento para nada a esa firma, lo ha autorizado quien tiene responsabilidad para autorizarlo. Si pero es que no puede decir que pero usted le han hecho esta pregunta a él. ¿Le han hecho esta pregunta? No ha surgido este tema ayer, pero usted viene ahora a decir... Ahora me entero. Hay una rebaja de 1.194.562 euros. ¿Nos puede explicar por qué? El consejero de Economía y Hacienda lo ha explicado perfectamente. ¿Usted tenía conocimiento o tampoco se enteraba de estas cosas? No, pero confianza total en el consejero de Economía y Hacienda. Pero tras contadas apariciones mediáticas y polémicas en Santander, incluyendo detenciones por parte de la Policía Nacional de sus guardaespaldas, se desmonta el mito del jeque maravilloso, podrido de dinero, que llega para salvar el club. La línea límite se acerca, 22 de mayo, elecciones, y el hindú no paga. Avanzamos al 29 de abril de 2011, a una delicada rueda de prensa en la que comparecen Francisco Javier López Marcano, consejero de Cultura de Cantabria y mano derecha de Revilla, de su mismo partido, y Ángel Agudo, entonces consejero de Economía y en la actualidad presidente del PSOE de Cantabria. Lo hacen junto a Miguel Ángel Revilla. Habrá elecciones autonómicas en 3 semanas y el Racing ya no está salvado. Dunviro le ha vendido las acciones a Western Goods Advisors. Nosotros no. Nosotros lo que hemos hecho es liberalizar la pignoración de esas acciones y permitir que Dunviro venda a WGA. ¿Comprendes? Nosotros no conocíamos de nada al señor Ali Sayed, ni hemos participado en la traída de este señor a Cantabria para nada. Un empresario sobre el que hemos tomado el máximo de garantías. Déjame acabar un segundo. Yo no sé, habría que repasar las hemerotecas y demás lo que he dicho en los términos que he dicho. Simplemente sé lo que está escrito en los documentos. Punto. Y eso es lo que vale. Y los documentos, el Partido Popular. Estoy en condiciones de afirmar que hemos acertado con este hombre, cuya solvencia el gobierno ha mirado rigurosamente. Yo tengo la impresión que va a acabar pagando. Nosotros hemos pedido información de la empresa, no quién es el dueño. No tenemos ni idea. No. Nosotros tenemos un informe del Credit Suisse de que esa empresa tiene 100 millones de capital y que es solvente para comprar un equipo como este. No. Nosotros nos hemos pedido información de la empresa. Estoy en condiciones de afirmar que hemos acertado con este hombre, cuya solvencia el gobierno ha mirado rigurosamente, y tengo que hacer un reconocimiento público a una persona de mi Consejo de Gobierno
que ha trabajado en esto con la sabiduría y el equipo de expertos que tiene, que es Ángel Agudo, el consejero de Economía, que estaba ayer en Zúrich para comprobar todos los afianzamientos, avales, garantías, informes. Estamos ante una persona solvente económicamente, pero sobre todo, yo creo que estamos ante un hombre sabio que viene a Cantabria para quedarse mucho tiempo, y ya veréis como dentro de muchos años este hombre será un cántabro más. La empresa matriz, capitalizada de forma brutal durante 2009 con un crecimiento de un 777%, tiene sede social en el puerto de Manama, Bahrein, y en Zúrich, Suiza. VGA BSC. Es esa la empresa de la que Credit Suisse responde y la que negocia el aval de 1,5 millones de euros, que será finalmente lo único que Cantabria recupere en toda la operación. En un corto espacio de tiempo y pocos meses antes de que se firmase la operación, en los últimos días de enero de 2011, VGA BSC funda en Holanda VGA Assets and Wealth Management, BV, que a su vez crea VGA Corporate Holdings, VGA Real Estate Holdings y VGA Sports Holdings, las 4 con un capital suscrito de tan solo 1 millón de euros. Esa es la última empresa, VGA Sports Holdings, sin apenas capital, a la que se le ceden las acciones del Racing de Santander. ¿Dónde está el problema desde el punto de vista del interés público? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema desde el punto de vista del interés público? El problema es precisamente ese, que solo se le había exigido un aval de 1,5 millones sobre una deuda de 7, y que recuperar las acciones en un acuerdo no sellado por notario, no elevado a público, supone acciones judiciales contra, en este caso, un empresario indio buscado por la Interpol, un proceso que puede durar años. Digo más, puede ocurrir en esta ley electoral que un partido sacase 1 millón de votos en España y no tenga ningún diputado. Y puede sacar un partido 30.000 votos y tener 2. A ver dónde se come eso. ¿Qué democracia es esa? 2 de julio de 2003. Revilla se convierte por primera vez en presidente de una comunidad autónoma, siendo líder de la fuerza menos votada. Sus votos, junto con los del Partido Socialista, superan en 3 diputados a los obtenidos por el Partido Popular. El apoyo socialista en la investidura se realiza con la aprobación del líder del PSOE nacional, José Luis Rodríguez Zapatero. 5 años más tarde, España se planta ante unas elecciones generales, las de 2008, y Revilla se pronuncia así sobre la candidatura de Zapatero para reeditar la presidencia. Me ha deparado unas deferencias increíbles. La autovía Dos Mares, la ronda Arco Sur de la Bahía de Santander, Solares Torrelavega, Aguilar Burgos. El licitar incluso antes de que se acabara este año, como me prometió el AVE con Bilbao. El compromiso de licitar también este año el tramo de Alar del Rey Palencia, que yo no puedo decir otra cosa, que estoy encantado con él, y naturalmente que yo le voy a votar, eso es evidente. José Luis, aquí ya sabes que te quiero muchísimo y te doy la bienvenida. Hay anchoas. Quiero darle las gracias por su colaboración, por su cariño y por las anchoas. Ninguna de esas infraestructuras se realizaron, solo la ronda de la bahía fue terminada a finales de 2012, cuando hacía mucho que ni Revilla ni Zapatero gobernaban. El resto fueron paralizadas o directamente anuladas y olvidadas. Estas imágenes, en cambio, están grabadas en el escenario de un negocio boyante, el restaurante Tonino de Santander, propiedad de un concejal del partido de Revilla, donde se realizaron buena parte de las comidas oficiales pagadas con dinero público de la parte regionalista del Ejecutivo de Revilla entre 2003 y 2011. Tras la primicia y el bombazo del pasado 1 de junio, ABC siguió informando de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas. Zapatero dio a Revilla 489 millones de más que endeudaron a Cantabria. El rotativo nacional explica que fueron partidas que el Ejecutivo de Revilla pudo contabilizar en aquellos años como ingresos, lo que le permitió mantener su nivel de gasto y deudas. Según contaba ABC, el informe censura sin reparos esta maniobra, trabada bajo el paraguas de las entregas a cuenta que el Estado hace a las comunidades autónomas cada año. Por ley les adelanta un dinero estimando los ingresos tributarios que se van a producir en ese ejercicio. Lógicamente es imposible acertar en la cifra, pero el lápiz hay que afinarlo al máximo para no caer en desfases de calibre. El caso es que el lápiz con el que el gobierno de Zapatero echó los números de esas entregas a cuenta a Cantabria en 2008 y en 2009 fue muy generoso para el gobierno de Revilla, como luego demostró la realidad. En 2008 adelantó a Cantabria 125 millones más,
Y en 2009, lejos de corregir las cifras, se ampliaron 364 millones de más entregados a cuenta al Ejecutivo cántabro, según el Tribunal de Cuentas. Al actual gobierno del PP le ha tocado devolver la diferencia con los números reales. Hasta el año 2010, meses antes de que PSOE y PRC perdieran el control de Moncloa y Peñarbosa, las visitas anuales de Revilla a Zapatero se saldaban en ruedas de prensa en las que el regionalista abría la mochila y regalaba a los cántabros montones de promesas salidas directamente de la boca de José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros, año tras año, en taxi y con anchoas. Esa asociación de Revilla y su partido con el PSOE dio 8 años de gobierno de coalición con una segunda legislatura llena de escándalos que explotaban en los medios de comunicación. En muchos de ellos estuvo presente el consejero de Economía, en la actualidad presidente del PSOE cántabro, Ángel Agudo San Emeterio. Uno de ellos, en el que la parte socialista, que Revilla siempre ha defendido, tuvo mucho que ver, fue GFB. Una fábrica de fibroyeso cerca de Santander, en la que el Ejecutivo participó junto a un socio costarricense, en la que enterró 40 millones de euros. El proyecto fue preparado y conducido por los 3 consejeros de Industria socialistas que llegó a tener Revilla y supervisado por él mismo. El lejano 1 de marzo de 2004, en Costa Rica, Miguel Ángel Revilla, entonces nuevo presidente de Cantabria, acudía en persona junto al consejero de Economía, Ángel Agudo, y el entonces consejero de Industria, Miguel Ángel Pesquera, a la firma de lo que Revilla anunció como un proyecto estrella: el acuerdo para implantar en Cantabria una fábrica de fibroyeso que diese trabajo a 240 empleados. Los acuerdos se firman, la fábrica se construye, pero no abre. Inyecciones continuas de dinero público, una maquinaria que la empresa participada por los cántabros compró a los socios costarricenses por más de lo que les costó en su día, regalos de Navidad, colegios de hijos de directivos en Madrid, en fin, unos 40 millones de euros de dinero público enterrados y perdidos fue el balance de un proyecto que no llegó a fabricar nunca ni un solo metro cuadrado de fibroyeso. Porque el máximo responsable de este proyecto soy yo. Háganme las preguntas a mí, que no me escondo. No, porque cuando yo llegué al gobierno no había nada. Y ahora hay una empresa que va a abrir dentro de 3 meses. Esa es la diferencia. La fábrica no abriría ni en 3 meses ni en 3 años. Este asunto de GFB fue motivo al inicio de la legislatura 2011-2015 de una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria. Durante sus sesiones, a pesar del testimonio que acabamos de ver y escuchar, Miguel Ángel Revilla declinó todo conocimiento y responsabilidad del asunto. Las averiguaciones de este órgano parlamentario han dado como resultado la reciente imputación del exconsejero de Industria Miguel Ángel Pesquera y también de Ángel Agudo. Ambas implicaciones judiciales se unen a anteriores indagaciones e imputaciones por otros asuntos, en la actualidad archivadas provisionalmente, del exconsejero de Cultura y mano derecha de Revilla, Francisco Javier López Marcano, y a la condena por prevaricación y obstrucción a la justicia de otro exconsejero de Industria, Javier del Olmo. La polémica por el uso o destino de los fondos públicos ha alcanzado, de hecho, en mayor o menor grado a todos los miembros de esos 2 ejecutivos de Miguel Ángel Revilla entre los años 2003 y 2007 y 2007-2011. Porque el máximo responsable de este proyecto soy yo. Háganme las preguntas a mí. Más allá de decenas de promesas incumplidas, el gobierno de Revilla, una vez pasado su mandato, se encuentra con serios aprietos con la ley y con investigaciones, con las relaciones de sus actividades y de sus decisiones y del manejo del dinero público con la ley. Además de la comisión de investigación de GFB que acabamos de ver, que ha llegado a imputar a un consejero, las imputaciones a 2 consejeros, las imputaciones han llegado al grado de consejero, el último imputado ha sido su consejero de Economía durante 8 años, veremos si las imputaciones suben más arriba, porque el propio Miguel Ángel Revilla le hemos escuchado decir como él era el único responsable de la fallida fábrica de fibroyeso, de GFB. Pues además de esa comisión de investigación, también ha estado la comisión de investigación de Cantur. Sí, en efecto, el gobierno de Revilla se ha visto sometido a 2 comisiones de investigación. Cantur, la empresa pública que gestiona el turismo desde el gobierno de Cantabria y cuyo máximo responsable fue la mano derecha de Revilla, de su mismo partido,
Francisco Javier López Marcano. Capítulo 4. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Jamás en mi vida, fíjate, he colocado yo a nadie. Ni primo segundo. Ya es bastante. En mi vida. Yo no he colocado a nadie. Saben que a Revilla no se le puede llamar para eso. Yo no he colocado a nadie. Ni a hijas, ni a sobrinos, ni a cuñados. Nunca a nadie. No puedo decir más. Eduardo Díaz Zorita es empresario cafetero. Su empresa es una de las 2 únicas dedicadas al sector en Cantabria. Sus declaraciones cayeron como una bomba en la sala de comisiones del Parlamento de Cantabria. Según él, el Cantur entre los años 2003 y 2011 fue un desbarajuste, un desastre, un auténtico disparate, dijo, y una de las mayores calamidades que el mundo ha conocido, declaró literalmente. Pero lo más llamativo, aún así, estaba por llegar. He creído entender antes que usted, para entrar en Cantur, constituye una sociedad nueva, una distribuidora nueva o Sí, constituye una sociedad aparte de de la distribución a que tenga usted. Completamente. ¿Y esa sociedad con quién la constituye? Pues entre otros con el cuñado de nuestro expresidente regional. Con el hermano de la señora Díaz Abella. ¿El hecho de que usted constituya la sociedad con el cuñado del expresidente Miguel Ángel Revilla tiene algo que ver con que posteriormente consiguiera entrar en Cantur? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo entra usted? ¿Cómo le facilita a usted el hecho de que el cuñado de Miguel Ángel Revilla esté en su sociedad para entrar en Cantur? Vamos a ver. Pues yo doy orden al señor Díaz Abella de que haga las gestiones oportunas, pues con los miembros del PRC, naturalmente, para conseguir vender en Cantur. Cosa que se consigue. Esa época, hasta que no hace la sociedad usted con el cuñado de Miguel Ángel Revilla, para usted entrar en Cantur era difícil, si no complicado o casi imposible. Hubiera sido imposible. O sea, que si no llega a ser por el cuñado de Revilla, usted no entra a suministrar. Sí, hubiera sido imposible. Yo no he colocado a nadie. Ni a hijas, ni a sobrinos, ni a cuñados. Nunca a nadie. No puedo decir más. Lo del ERE de Andalucía es otro escándalo mayúsculo. Ahí tendría que haber responsabilidades políticas. Pues hombre, ahí habrá que pensar si un presidente, no se ha enterado, lo cual me parece grave que no se entere, ¿no? Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz, y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. 1 de mayo de 2007. La parte regionalista del gobierno bipartito de Dolores Gorostiaga, PSOE, y Miguel Ángel Revilla, PRC, personalizada en el entonces consejero de Cultura, Francisco Javier López Marcano, al que vemos en estas imágenes, inaugura la Casa de los Gorilas de Cabárceno. El recinto de este tipo de primates más grande de España y uno de los más destacados de Europa. Las instalaciones cuentan con el visto bueno de primeros nombres mundiales en el estudio de estos animales, primatólogos como Jane Goodall o Jordi Sabater-Pi. Lo que ni Goodall ni Sabater-Pi tenían por qué saber es que la Casa de los Gorilas es ilegal, ya que se tramitó sin las preceptivas licencias y que costó 2 millones de euros más de lo que estaba previsto. Empezando por ese último asunto, que ha podido suponer un importante perjuicio cuantificado en dinero público. Para entender las claves, hemos de referirnos a este documento. Se trata de la Auditoría Externa de Gestión de Cantur, realizada en el año 2011. Anexo primero. Análisis de las políticas de contratación de Cantur. Según este informe, no consta que las obras se adjudicaran con publicidad y concurrencia libre de empresas como dicta la ley. Otro asunto grave es el sobreprecio detectado tras el análisis de las distintas facturas aportadas por los ejecutores de las obras, la mayor parte de ellas pertenecientes a los adjudicatarios, Construcciones Queveda S.L. El presupuesto que manejó Cantur, empresa pública presidida por López Marcano, fue de 202.579 euros. Sobre esa cantidad es de suponer que se debía haber montado concurso público del que no hay evidencias. La obra es adjudicada en proceso no aclarado en 481.702 euros con 83 céntimos. Finalmente, se abonó por la Casa de los Gorilas 2.166.821 euros. No, pero yo le digo, como usted empezó la primera fase, yo lo veo. Continuó la segunda. Yo como lo hicieron ellos lo vi. Bien. De puta madre. Claro. Porque seguí trabajando.
lógico. Y ya está. Sin y yo contrato. no tengo más que contestar ahí. Sí, no, claro. No me hace falta ni contrato, ni pedir competencia a otra empresa, me lo dan porque tal, pues venga. Tema de obras en Cantú. Y más concretamente vamos a hablar de la obra sobre Casa de Gorilas. Mire, ya le adelanto una cosa. Jamás en mi vida me he metido en las obras de Cantur, ni en la Casa de Gorilas, ni quién lo ha hecho. O sea, por lo tanto, todas las preguntas que me haga de eso, como las desconozco, quién lo ha hecho y por qué, me remito a lo que haya dicho el señor consejero. No tengo ni idea, porque no era mi cometido. Yo no me meto en esas cosas. Perdone, ¿no tiene ni idea de la obra de Casa de Gorilas? Hombre, la he visto. La he visto. Pero ¿Pero quién la hizo? No, sí, no adelante, no se anticipe a lo que le voy a preguntar, tranquilo. Pero ya le digo que le voy a contestar que no tengo ni idea y que el consejero no tiene ni es idea. El responsable de esa obra y que habrá dado completa respuesta. No le voy a contestar porque no tengo ni idea y el consejero asumo lo que haya dicho al respecto de Pero si explicación. no sabe lo que le voy a preguntar todavía, no se Pregunte. anticipe, no se ponga a la defensiva. No me pongo. ¿Quién decidió la construcción de la Casa de los Gorilas? Yo que sí. Pues hombre, ahí habrá que pensar si un presidente, no se ha enterado, lo cual me parece grave que no se entere, ¿no? Hombre, una de dos, si no se entera no es muy capaz y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. Este es Pablo Sámano, abogado e ingeniero. Marcano, la mano derecha de Revilla, le ha otorgado hasta 400.000 euros en contratos y le ha nombrado cargo de confianza en todas las administraciones que ha controlado el del PRC de Revilla. Cuando el Partido Regionalista accedió al gobierno en 2003, fue hecho gerente del Consorcio de Museos de Cantabria, una empresa pública, según un juez de lo laboral de Santander, sin actividad. ¿Puede explicar Pablo Sámano ese evidente trato de favor? Así respondía en la comisión. Entonces, no me voy a tomar la más mínima molestia en explicarle nada, porque usted va a seguir diciendo lo mismo porque le interesa decir lo mismo. Entonces, si usted realmente quisiera saber la verdad, no me estaría preguntando como me está preguntando. Por lo tanto... Le repito, ¿recuerda usted cuántos contratos consiguió por parte de la Administración Pública o Cantur por concurso y no por adjudicación directa? No. Nada más, muchas gracias. En un momento dado de esa comisión salen a la luz estos papeles. Se trata de una denuncia de un exmiembro del gabinete de Miguel Ángel Revilla, en concreto el jefe de gabinete de López Marcano, su mano derecha, el abogado Vicente Peña Sainz de Miera. En esta denuncia habla de una truculenta historia. 27 de enero de 2011. Según el testimonio del propio Peña Sainz de Miera, dos individuos con rasgos y acentos sudamericanos, colombianos o venezolanos acceden a su despacho en Sarón. Le dijeron que eran de una empresa de cobros de Madrid y que venían a exigirle 60.000 euros que debía, mientras exhibían la copia de un contrato. El abogado les niega que deba cantidad alguna en concepto de adelanto cobrado por un trabajo no hecho. Tras discutir, les exige que abandonen el despacho. En ese momento, el otro individuo, que no había hablado hasta entonces, saca una pistola, obliga al exjefe de gabinete de Marcano a ponerse de rodillas y se la coloca en la sien derecha, mientras le grita que si no devuelve ese dinero, él o alguien de su familia moriría de esa forma. El abogado pierde el equilibrio y cae sobre una silla situada a su izquierda. Ambos individuos abandonan el despacho, dejando una copia del contrato sobre la mesa. Ese contrato que el abogado y exjefe de gabinete de Marcano, Vicente Peña, reconoce haber firmado, contiene cláusulas preocupantes. Se trata de un documento en el que el exjefe de gabinete se reconoce con capacidad para mediar en las adjudicaciones públicas. Una empresa interesada en ese servicio que Peña dice poder dar, lo contrata por 1 millón de euros. Según el acuerdo, la empresa contrata a los mediadores, entre ellos una empresa de Vicente Peña, para que actúen como intermediarios en su nombre, autorizándoles en este momento para ello, de tal modo que faciliten la conclusión de la adjudicación del contrato de ejecución de la carpintería metálica y la reforma de la capilla en el marco de las obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Universidad Pontificia de Comillas en todas las fases previstas en el concurso público. En caso de que a la empresa le fueran adjudicados los trabajos señalados en la estipulación segunda, los mediadores percibirán en concepto de remuneración por su intervención en la conclusión del negocio la cantidad de 1 millón de euros.
En comillas, el gobierno de Revilla fundó lo que quería que fuera el centro de mayor prestigio internacional de enseñanza del castellano. Para esa sede eran esas obras de carpintería metálica. Ojo, por tanto, porque un miembro de ese gobierno de coalición PRC-PSOE, próximo al PRC de Revilla, se reconoce con capacidad para mediar en un concurso público. El caso es que un juzgado se hace cargo del caso de las amenazas al jefe de gabinete de la mano derecha de Revilla. La Guardia Civil investiga, interroga y toma declaración a un sospechoso de haber enviado a los matones. Y esto es lo que declara. El imputado relata que estuvo presente en una entrega de dinero a Vicente Peña en un aparcamiento, en un maletero de un coche. Y asegura además que Vicente sabía para qué era ese dinero, que es la mano derecha del consejero Francisco Javier López Marcano. Que el consejero y estos testaferros, Pablo Sámano, Vicente Peña y el hijo del consejero, se dedican a crear empresas fantasma para el cobro de comisiones ilegales, que los 18 millones de euros han ido al bolsillo particular del consejero. Sámano fue hecho gerente del consorcio con la firma de Revilla, que en cambio no recuerda apenas conocer al acusado de liderar la red de cobro de comisiones ilegales relacionada con su partido. ¿Sinceramente no conoce usted a Pablo Sámano? Personalmente no. No, digo, no personalmente. ¿Sabe de quién estoy hablando? Ahora sí, si me dice que es el de Torrelavega, sí. Por la gimnástica. Pero bueno, vamos a ver, señor Revilla. No, usted pregúnteme y yo le contesto, que no puedo mentir aquí. ¿Usted no se acuerda que el Consejo de Gobierno nombró a Pablo Sámano gerente del Consorcio de Museos? Pues el Consejo de Gobierno, no, la verdad que nombró el consejero de turno. Yo no he estado con él nunca, no sé. Pero no se acuerda, o sea, ¿no se acuerda de que usted nombró a Pablo Sámano gerente del Consorcio de Museos? No, pero le nombré yo, ¿tiene alguna firma mía o algo? Sí, acuerdo del Consejo de Gobierno. No le conozco, no. Entonces, si le pregunto en qué consistía el trabajo de Pablo Sámano en la empresa pública Consorcio de Museos... Ni idea. O sea, ¿no sabe qué hacía el señor Pablo Sámano en el Consorcio de Museos? No, pero seguro que el consejero lo habrá explicado bien, supongo. Que para eso está aquí, ¿no? Usted, cuando le nombra al señor Pablo Sámano para gerente del Consorcio de Museos, esa petición me imagino que del señor Marcano, porque si ni se acuerda... Pero que yo no le he nombrado, que yo no he nombrado al señor Sámano, le nombra el consejero y traen los acuerdos al Consejo de Gobierno, de todas las consejerías. Funciona así un gobierno. Sé cómo funciona un gobierno. Pero si le nombra a usted... Yo no sé quién es. Bien, dígame eso, pero no me diga que no lo ha nombrado usted, porque le ha nombrado usted. Lo que pasa es que luego firma el contrato el consejero. Que no le he nombrado yo, porque el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado, luego no le he nombrado yo. Habrá autorizado el Consejo de Gobierno el nombramiento de un consejero, pero no le he nombrado yo, no diga inexactitudes. Yo no le he nombrado. Que diga que lo ha aprobado un Consejo de Gobierno, sí, pero no yo. ¿Y recuerda usted en qué consistía el trabajo del gerente del Consorcio de Museos? No lo sé. ¿No lo recuerda? No, ¿cómo que no lo recuerdo? Es que no lo sé. ¿Que no lo sabe? ¿Qué nombre? ¿Qué hacía el gerente del Consorcio de Museos? ¿Cuál era su trabajo? No. Pues hombre, ahí habrá que pensar si un presidente, no se ha enterado, lo cual me parece grave que no se entere, ¿no? Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz, y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. A preguntas de los parlamentarios cántabros, Revilla negó todo conocimiento de sobrecostes millonarios, de adjudicaciones a dedo, de pérdidas patrimoniales, de tratos de favor, de presuntas comisiones ilegales. Bien negó todo conocimiento, bien derivó responsabilidades, bien cayó. Algunos de ellos, por cierto, presuntos delitos ya, al estar bajo instrucción judicial o investigación fiscal. Vamos con otro asunto. Vamos con Sergio Vélez. Recientemente en la comisión ha sido también el turno para Sergio Vélez. Como autónomo y mediante su empresa Puzzle Producciones del Cantábrico, Vélez ha sido beneficiado con multitud de trabajos y millones de euros. Las administraciones de López Marcano le han concedido en una base diaria traslados de obras de arte, montajes de exposiciones, ruedas de prensa, presentaciones, libros, folletos, millones de euros sin concurso público, a dedo. Vélez también era contratado para el traslado de cuadros. Y en esos traslados, parte de los fondos pictóricos de la comunidad se distrajeron. En septiembre de 2012, un año después de que el PP denunciara en el Parlamento que faltaban 80 cuadros de la colección Norte, la policía encontraba parte en la sede de la empresa de Vélez, en Monte. En la actualidad, el empresario publicista, que además se encarga de las campañas electorales del PRC, se encuentra encausado por la justicia por tener cuadros propiedad de Cantabria en su poder.
se agarraba a esa instrucción judicial para no responder. Quiero manifestar, dada la denuncia dirigida contra mí por altos cargos del actual Gobierno de Cantabria, sustentados por el partido que ha promovido esta comisión, no voy a prestar declaración y tampoco voy a realizar manifestaciones algunas de las preguntas que pudieran formular. Pero en cambio, había muchos asuntos sin tener nada que ver con los cuadros sobre los que Vélez, si hubiese querido, podría haber respondido. Que vean las facturas repetidas, que vean las facturas concatenadas por el mismo concepto y subdivididas, que vean los importes, que aquí cobraban, además lo tenía por ahí, había hecho una comparativa, por hacer un cartel de 3x1 en cartón piedra o cartón cuché o no sé qué cartón, era más caro que comprar una nevera de categoría A con 220 litros de capacidad. Solo por hacer un cartel ya han hecho más de 200. Y por trasladar un atril, casi lo que valía una lavadora. Por trasladar un atril de un sitio a otro. En el año 2009, 2010 y 2011, en plena crisis económica, cuando ya había problemas para muchísima gente y el paro disparado, ¿en algún momento alguien de la administración le pidió que redujera los precios o le redujeron a usted las contrataciones a dedo? Por cierto, ¿quién decidía la contratación de las empresas del señor Vélez en las empresas públicas de las cuales usted es el máximo responsable como presidente del Gobierno? Yo no. Nunca. Nunca en mi vida. Jamás. Jamás. ¿Sabe cuántas entidades públicas le facturó Sergio Vélez a través de sus empresas IMAS y Puzzle Producciones? No. Empresas públicas, ¿eh? Estoy hablando solamente de empresas públicas de las cuales es usted el máximo responsable en la época 2003-2011. ¿No lo sabe? No. Pues mire, son 21. ¿Podría explicarme usted cómo es posible que Sergio Vélez haya obtenido contratos con todas esas empresas y entidades de las que usted, como presidente del Gobierno, era el máximo responsable y casi siempre por adjudicación directa? Lo que haya dicho el consejero, que supongo que se lo han preguntado, porque él es el que... Bueno, pero es que aquí también contrata para carreteras, para obras públicas, para medio ambiente... No, yo no. No, pero ¿usted tiene alguna explicación de cómo es posible de que esa empresa le pueda facturar en contratos menores a 21 entidades públicas que usted controla como presidente del Gobierno? No, la explicación la tiene que dar el consejero de Cultura. Si es medio ambiente, él es consejero de medio ambiente. Si es obras públicas, el consejero de obras públicas, etc. Que son los responsables de por qué han hecho eso. Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz. Y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente.
Es septiembre de 2011. El PRC acepta la idea de presentarse a las elecciones generales por Congreso y Senado. Revilla y su entorno, en una forma de seguir optando a tener puestos de responsabilidad política, dan por segura sacar representación en Congreso de los Diputados y o en el Senado. Tanto es así que el regionalista, que había dejado de ser presidente de Cantabria en mayo, afirma que si no saca representación en Madrid, dimitirá. Los españoles no le entregarán los votos necesarios y el PRC no obtendrá representación en las cámaras nacionales. Miguel Ángel Revilla no dejará la política y anuncia de hecho que será candidato del PRC a las elecciones autonómicas de 2015. No es la primera vez que el de Poblaciones hacía algo así. Este es el folleto electoral de su partido en las elecciones de 2007. Por entonces ya hacía 4 años que el PRC gobernaba en coalición con el PSOE. En él, Revilla pide el voto, asegurando que será la última vez que los cántabros tengan la oportunidad de votarle. Tras 2011, el regionalista afirma que se retirará a disfrutar de su familia como un jubilado más. Eso sí, quiere rematar la faena. En aquel mayo de 2007, el PRC consiguió volver a sumar votos con los socialistas para gobernar y en 2011, contrariamente a su palabra, Revilla se volvió a presentar, aunque esa vez ya no conseguiría gobernar de nuevo. Una de las últimas incongruencias de Miguel Ángel Revilla como político se produjo ya fuera del sillón de presidencia en Cantabria. En octubre de 2011 participó en una manifestación contra el fracking, una técnica extractiva de gas considerada como peligrosa por varios sectores a lo largo y ancho del mundo. El problema es que poco antes de dejar el gobierno, el 31 de marzo de 2011, unos meses antes de esa manifestación en Santander, él, junto a su Consejo de Gobierno, aprobaba los permisos para que una empresa experimentara con la técnica en suelo cántabro. El gobierno entrante del PP, con el apoyo del Parlamento, prohibiría por ley el fracking en suelo cántabro unos meses después. Que una gota de agua, otra gota de agua hace un río y hace un océano, pero que no haya resignación, que no haya decir, no queda más remedio, que es lo que ellos pretenden. Prepararnos para que cualquier cosa que nos hagan, digamos, no queda más remedio. Y casi hasta que demos gracias de respirar un aire, contaminado eso sí, sin pagar. No nos resignemos. Hay otra manera de hacer política y si la indignación de todos sube en grados y grados, tendrán que rectificar.